¿Sabe usted quién era el responsable en materia de traslado de detenidos o en su caso de detenidos? ¿O quién Eh, tenía competencia para esta actividad? bueno, no sé quién le impartía directamente las órdenes a la brigada, pero cuando una subunidad recibía la orden de un traslado de detenidos en el regimiento, la orden iba de la brigada a la jefatura del regimiento y de la jefatura del regimiento a las subunidades. O sea que la génesis de esta orden en materia de traslado de detenidos era la brigada, el comando de brigada. Para Bien. nosotros sí. Desconozco si ellos han tenido una orden de nivel superior, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre sabíamos que eso venía del COT. Usted en su declaración, en sus condiciones personales, dijo que usted se había retirado con el grado de coronel, Estado Mayor General, Dirección General de Personal. Exacto. ¿Qué función tiene la Dirección General de Personal dentro de un cuerpo o de una brigada? Bueno, no la Dirección General de Personal, eso existe solamente a nivel Estado Mayor General del Ejército, ¿no? En niveles de brigada o de regimiento existe solamente el S1 o el G1, que son personal. Exacto. El personal, el que cubre, el oficial que cubre ese rol, cumple la función de llevar los efectivos, de ocuparse de todos los temas sanitarios. En caso de guerra se ocupa del tema de traslado de detenidos, ¿sí? Eh, con algún asesoramiento del S2 también. Eso es básicamente las funciones de personal, ¿no? ¿Esas funciones han variado a través del tiempo, desde la década del 70 hasta la fecha? No, ha habido pequeñas modificaciones, pero no, en general se mantienen iguales. O sea que entonces la génesis de una orden para trasladar detenidos estaba en el G1, perteneciente al comando de una brigada, por lo que usted me dice. Básicamente. ¿Sí puede dejar constancia de eso, señor presidente? ¿Sabe quién era el Deje G1 constancia, en el señor comando de secretario. la brigada en el año 76? Eh, no estoy completamente seguro, pero eh, puede que haya sido o el teniente coronel Ponset o el teniente coronel González Navarro, pero alguno de los dos, no recuerdo con exactitud. ¿Qué otras especialidades hay dentro de un comando de una brigada? Además del G1, el G1 o S1 o G1 o S2 que usted mencionó. ¿Qué Después otro G hay? el G3, que maneja todas las operaciones. Por ejemplo, todo lo que yo les digo de controles de ruta, protección de objetivos, ratillajes, patrullajes, todo ese tema está manejado por operaciones. ¿Algún otro más? El 4, que maneja todo lo que es el área logística, ¿sí? Es el que hace la provisión de armamento, de munición, de vehículos, manejo de los combustibles. Y después puede haber también el G5, que es asuntos civiles, que es el que en caso de entrar en operaciones maneja todo lo que es la relación con la población. El 2, usted mencionó que podía tener una relación con el 1 en materia de traslado de detenido. ¿Qué es lo que es el 2? El 2 es inteligencia. Entonces, ¿Cuál es la competencia específica de ese nivel? específicamente en operaciones, ¿no es cierto? En operaciones es el que reúne la información y luego después le solicita al S1 los movimientos que sean necesarios de detenidos. O sea que para una misión de traslado de detenidos interviene no solo G1 que tiene competencia específica, sino el G2 en virtud de esto que usted nos acaba de relatar. Exacto. ¿Sabe quién era G2 en esa oportunidad? No, no, exactamente no. Usted dijo que lo conocía Fierro. ¿De dónde? Sí, lo conocí, pero lo que pasa que lo vi al teniente coronel ya cuando me parece que estaba en el cuerpo, pero lo he visto en la brigada y en el cuerpo. Ahora, si usted me dice si era el G2 en ese momento, no lo recuerdo con exactitud, con exactitud. Pero bueno, pero eso está en las órdenes, en las listas, ¿no? Creo. Y quede constancia entonces, señor presidente, que la competencia específica del G1 es la responsabilidad de detenidos, pero que intervenía también el G2 Deje de constancia, señor inteligencia. secretario. Perdón, señor presidente, perdón, señor fiscal, que quede completa la constancia. Intervenía en reunir la información nada más, reunía la información.
Perdón, No es perdón, cierto. Señor señor presidente Pereira. dijo Eso fue lo que dijo el obtenía la testigo. información y luego de haberlo obtenido, ¿no es cierto?, discutía el tema de traslado de detenido. Claramente dijo eso. Perdón, Así es yo así. que Sí, así es. reunía la información, la pasaba al GI para generar la estrategia ¿Para? que se bajaba. Sí. ¿Por qué no lo repite, coronel, usted entonces? Para que me quede claro a mí, ya no lo tengo claro. Lo que establecen los reglamentos para las operaciones es que el responsable de reunir la información es el G2, pero luego él coordina con el G1 los movimientos y transportes de prisioneros de guerra. Bien, deje constancia, señor secretario, en eso están. Coronel, Creo que usted había entendido. ha sido muy claro en sus conceptos, como funcionamiento, ante una necesidad concreta, una misión concreta de traslado de detenidos. Hemos hablado de traslado de detenidos, o sea que tenemos la teoría y tenemos también la práctica. Cuando el G1 y el G2 realizan estas actividades, para que esa orden de traslado de un detenido se torne ejecutiva, ¿sí? Para que baje, bueno, no sé cómo se torna ejecutiva. ¿Por dónde baja? ¿Toma conocimiento del comandante de la brigada? Sí, ¿O es- sin duda, porque el COT de la brigada no era un COT, un centro de operaciones tácticas como normal en operaciones. Usaba el nombre, pero realmente era un turno de un oficial jefe que lo desempeñaba por 24 horas, recibía la situación general y se operaba, y todo con la consideración, la anuencia y por supuesto la autorización del comandante de la brigada, ¿no? El comandante de la brigada, como jefe de esta gran unidad, es el que toma la decisión. La Exacto. orden, ¿por dónde baja? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se ejecuta? Depende si era en horario de actividades o fuera del horario de actividades, porque en horario de actividades lo más normal es que el comandante de brigada lo llame a un jefe de unidad y le impartiese la orden de lo que había que hacer. Fuera del horario de actividades también era común que el jefe del COT, que es el representante del comandante de la brigada cuando el comandante de brigada no está en el comando, pudiese impartir las órdenes Al elemento, por ejemplo. al elemento, siempre entrando por la jefatura, O sea obviamente. que en horario de actividad normal, el comandante de la brigada se comunicaba directamente con el jefe de un elemento, como un regimiento. Exacto. Supongamos. En caso de, cuando se trataba de horarios fuera de las actividades normales, lo hacía lo mismo, pero a través del COT. ¿no es cierto? A través del COT, pero uno sabía que el jefe del COT habla por el comandante de la brigada, o sea, ningún jefe de COT iba a ordenar algo que no estuviese autorizado, ¿no? El Estado Mayor, concretamente el G1 y el G2, una vez que ellos ya hicieron el análisis de esta necesidad, de esta misión de trasladar detenidos, se le dieron al comandante. Luego, en la fase ejecutiva de la orden, ¿ellos intervienen o ellos ya agotan su cometido entregándole al comandante todos los elementos para el traslado de un detenido? No sé si me explico. Sí, los elementos ejecutores tienen todos los medios para cumplir con la misión, ¿no es cierto? Tienen sus vehículos, el combustible, el personal. Lo que corresponde es que el que cumple la misión se presente a la autoridad que le dio la orden y le diga que la misión está cumplida y si hay algún tipo de novedades. Y ese la informa a su vez al nivel superior. A ver si lo entendí bien. Necesitamos trasladar un detenido, dice el comandante. Le comunica esto, pone en conocimiento de su Estado Mayor. Interviene cada una de las áreas, concretamente. Lo más probable, perdóneme que le haga lo más Sí. probable es que el Estado Mayor le asesore al comandante Bien. que hay que trasladar un detenido. Él dice, trasládenlo. Y le imparte la orden al jefe de la unidad. El motivo, la motivación, la génesis de esta necesidad, ¿viene del Estado Mayor por iniciativa propia o del comandante? ¿El traslado del detenido? Sí. Lo que pasa que depende, a veces era por razones médicas a pedido de los juzgados. Entonces, eso... Llegaba el Estado Mayor primero. Y otras veces era por razones que estimaba conveniente el Estado Mayor, por estudios de inteligencia o lo que fuera. O sea, depende cómo surgía la información. Supongamos que era un detenido que estaba imputado o a disposición de un juez de instrucción militar o tenía que ser sometido a un consejo de guerra especial. Vendría a ser el motivo desencadenante del traslado. ¿Eso pasaba antes por el Estado Mayor o llegaba a conocimiento del comandante? Vale decir, ¿el juez de instrucción militar, el Consejo de Guerra, le decía al comandante o le decía al Estado Mayor? No, normalmente se le avisa primero al Estado Mayor y el Estado Mayor le pide la autorización al comandante para hacer un traslado.
le pide la autorización con todo el elemento y después el comandante torna operativa la orden, si es en horario habitual a través directamente del jefe de unidad o si es en horario fuera de lo habitual a través del COD de la brigada. Exacto. Ese es el esquema. Ese es el esquema. Si puede quedar constancia de ese esquema sintéticamente, señor presidente. Deje constancia, señor secretario. Coronel, en un momento de su declaración usted dijo que puede ser que en los primeros tiempos en que el ejército concurrió a la unidad penitenciaria, el personal del ejército tuviese una función más ligada con lo que sucedía en el interior del penal, en la necesidad de efectuar requisa para sacar elementos que hubiesen tenido los detenidos. En esa oportunidad usted dijo que la compañía Policía Militar, que habría desarrollado esta actividad con esta característica, lo hacía porque era el personal más idóneo. ¿A qué hizo referencia? Y bueno, ahora esos cuerpos han sido todos desactivados, ¿no es cierto? Pero en su momento eran los que tenían una formación legal superior al resto, conocían un conjunto de técnicas policiales, tenían a su vez un armamento disuasivo que las otras tropas no disponen, que sirve y es mucho más propio para cumplir. La verdad que la función de policía militar es por eso está a nivel cuerpo, es dentro del teatro de operaciones y para mantener la seguridad, el orden y la disciplina en el teatro de operaciones. Luego... Un segundo, por favor. Hola. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Me parece que... Muchas gracias. Sí, quedó claro, coronel. Perfecto. La última pregunta. En esa época o en la actual, ¿cuál es el límite para el cumplimiento de una orden militar? Creo que no ha variado. Creo que no ha variado. Está en la convicción de cada jefe, ¿no es cierto? Yo creo que es el cumplimiento de la misión, el bienestar del personal que uno tiene a su cargo y sus convicciones morales y religiosas. Esos son los límites. Ahora, si uno recibiese una orden inmoral, tiene las medidas reglamentarias como para poder reaccionar frente a ella, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las medidas? Deje constancia, señor secretario. Las medidas reglamentarias, sí. Bueno, uno puede dar la novedad de que está recibiendo una orden que considera no propia y le pide autorización a quien le imparte la orden para hablar con su jefe superior. Y en el caso de que no lo haga en 2 oportunidades, uno puede dirigirse y hablar directamente y explicarle el problema. ¿Sabe si en aquella oportunidad hubo algún procedimiento de este tipo, alguna objeción por razones de moralidad? No que yo haya escuchado. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Oroz, representante de las querellas. Gracias, señor presidente. Un par de constancias antes de hacer un par de preguntas nada más. Que sabe que hubo requisas iniciales, lo dijo en su momento, que sabe que había una misión específica de traslado de detenidos, que la policía militar, entiende él, recibió directivas posiblemente distintas al Regimiento de Infantería Aerotransportada 2, porque tenía responsabilidades internas, requisas. Otra constancia, que Quiroga era jefe de compañía y en consecuencia no tenía como superior ningún capitán. Sí, deje constancia, señor secretario, de las 3 manifestaciones. 2 preguntas nada más, coronel, perdone que abuse de su memoria. Usted recordó este evento, nos dijo claramente que solo por comentarios, ¿no es cierto? Sobre eso no quiero volver, de la posible fuerte sanción por la muerte de un detenido por hipotermia. Y se refería, obviamente, que esta sanción había sido aplicada concretamente en el ámbito de policía militar, ¿verdad? Entonces yo le pregunto lo siguiente. Usted como instructor de soldados que ha sido, y lo pongo en un caso hipotético, a un soldado eventualmente en el manejo del arma, en un manejo descuidado, en un manejo negligente, en un manejo culposo, se le escapa un tiro y hiere a un compañero. ¿Le corresponde o no le corresponde una sanción? ¿A quién? Al que se le escapó por este manejo descuidado, negligente. Sí, por supuesto, eso lleva, al momento se hace una prevención y después termina en una información
una información militar, puede que también a un sumario y seguramente por manejo imprudente, negligencia e impericia tenga una severa sanción a quien se le escapa un deber porque fue instruido para que eso no suceda. Perfecto. Entonces la pregunta que le quiero hacer, ¿escuchó algún comentario relativo a alguna fuerte sanción a algún oficial o suboficial de su regimiento en aquella época? Así como escuchó recién lo de policía militar. Concretamente en relación a UP1, me No, refiero. está clarísimo. No, realmente no escuché. ¿Puede contar en acta, señor presidente? ¿De qué constancia, señor secretario? En segundo lugar, ¿qué era el área 311 en aquella época, si usted conocía? Muy poco, ¿no? Era subteniente con 21 años, pero obvio que le he escuchado. El área 311 era una jurisdicción y esa jurisdicción que es territorial básicamente y con algunas funciones que le había dado el cuerpo estaba bajo la responsabilidad del comandante de la Brigada Aerotransportada 4. Gracias, muchísimas gracias, coronel. ¿Algún otro? Doctor Fresneda. Una pregunta vinculada a la última pregunta, coronel. Buenos días, coronel. Buenos días. Vinculada básicamente a las órdenes. Usted, una sola pregunta sencilla. Si se ordenaba hacer una ejecución extrajudicial fuera, digamos, de una orden que la pueda haber impartido el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, ¿sería una orden moral o inmoral? ¿Lícita o ilícita? ¿Me puede precisar un poquito qué es lo que quiere significar con ejecución extrajudicial? Un asesinato, digamos. Darle muerte a una persona sin un juicio previo, digamos. No, obvio. ¿Y por qué el Consejo Supremo podía impartir esas órdenes? No. Perdón, señor presidente, me parece que está trabajando Un consejo de guerra, digamos, un consejo de guerra, o un tribunal de guerra. Bueno, un tribunal de guerra, bajo las leyes y reglamentos que había en ese momento, para el personal militar en actividad, podía determinar la pena de muerte, que no se ha aplicado jamás en la Argentina, sí. Pero el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas o ningún organismo podía dar una orden de ese tipo, ninguna. Sería ilegal. Obvio. Bien. En caso de que se deba aplicar una sanción, ¿sí? Básicamente por una inconducta al reglamento militar de la compañía militar, ¿cuál sería el órgano que debía aplicar la sanción? Bueno, ahí lo que habría que mirar exactamente es si la compañía de Policía Militar 141 estaba asignada a la brigada para el cumplimiento de medidas de seguridad en la UP1, por ejemplo. El que tiene que aplicar la sanción es el comandante de la brigada. Ahora bien, como la brigada depende del cuerpo, siempre esa sanción va a ser elevada al cuerpo y es vista por el comandante de cuerpo, quien puede desestimarla o aumentarla. ¿Usted recuerda qué autoridad militar aplicó la sanción que usted escuchó que se le había aplicado al teniente Alcina? En ese momento yo escuché que el general Saciain había aplicado la sanción. Muchas gracias. Doctor Gianotti. ¿El jefe de la compañía de comando del RI Aerotransportado 2? Sí. Sí, el teniente primero Sevillano. ¿Y recuerda algunos jefes de sección? ¿Recuerda si tenía secciones? Sí. Bueno, uno era el teniente Mons Ruiz, si no recuerdo mal, jefe de la sección morteros pesados. Después estaba el teniente López, estaba el teniente Barros. 3, no recuerdo más. Bien. Normalmente había 3 secciones. Normalmente 3, excepcionalmente 4, pero normalmente 3. Su jefe era el teniente primero Listorti. No, a mi jefe directo sí. El teniente primero Victorio Listorti. Su jefe de compañía. Y usted estaba también como compañero de sección con Daloya. Exacto. El tercer jefe de sección.
Sí, está fallecido, es el teniente coronel postmortem Horacio Fernández Cutielos. Fallecido en la tablada. ¿El jefe de la compañía C lo recuerda? El jefe de la compañía C. Pueden haber sido, en ese momento porque me confundo la C con la servicio y estuvieron juntas en algún momento, puede haber sido el teniente primero Esteves o el capitán Corti. Su jefe de sección, el teniente primero Listorti, por aquel entonces, mencionó la existencia de unas secciones o sección Rayo. ¿Usted recuerda ese nombre, esa denominación? ¿En qué consistía? Sí, la sección Rayo, digamos, la constituían las unidades de la brigada, pero era una sección que era asignada y estaba a disposición del comando de la brigada en caso de necesidad. No esas secciones, obvio que había que informarlo, pero esas secciones cumplían órdenes directas del comando de la brigada, cuando le tocaba por turno a la unidad que le tocase. La compañía de servicio entonces tiene dudas sobre quién era el jefe, si era Esteban o Corti, pues. No, Esteban soy yo. Esteban, Carlos sí. Esteves. Esteves. Sí, Carlos Esteves, sí. Esteves o Corti. Corti era capitán. Corti era capitán. Porque entonces no recuerda con precisión si era jefe el capitán Corti de la compañía de servicios. En un momento sí, lo que no me puedo acordar exactamente es en el 76, como estuve 4 años en el regimiento, en un momento fue Corti, pero en ese año estaba ahí, era Esteves o Corti seguro. Perfecto. Una última pregunta que tiene que ver con la pregunta inicial del presidente. Durante Malvinas hubo otro Esteban, aviador, que falleció en un ataque a un portaaviones. No. El único, en ese momento yo era teniente. Estoy hablando de aviador, digamos. No. Piloto Esteban que haya fallecido, no. Bueno, muchas gracias. Doctora Martínez. Solamente ha sido muy claro. Dígame, ¿la sección Rayo hoy sigue actuando? No, desconozco. Sinceramente desconozco. Se la utiliza para sección Rayo, es un nombre que puede llamarse Rayo, Flecha, es un nombre, ¿no es cierto?, que se le da para mostrar un sentido nada más, pero obvio que es una potestad que tienen los comandantes de brigada si consideran que hay una situación de riesgo en algún lado, tener un elemento para reaccionar con prontitud ante eso y entonces hacen un turno entre las unidades que le corresponden. Pero si hoy en la 4ª brigada sigue funcionando eso, realmente no tengo la menor idea. Puede haber sí sido, funcionaba en su momento, ¿no? Sí. ¿A partir de qué momento recuerda usted? Bueno, la sección Rayo nació, básicamente yo le diría después del 24 de marzo del 76, básicamente. ¿Puede dejar constancia, señor presidente? Deje constancia, señor secretario. Pero que yo la haya conocido, ¿no es cierto? Ahora, sí. Antes puede decir. Es una sección de alistamiento, nada más. ¿Una sección de? Alistamiento, o sea, que está alistada para responder en un tiempo determinado ante una eventualidad. La sección Rayo dependía del COT. Depende del comando de brigada. Cuando no está el comandante de brigada, depende directamente del COT. Correcto. El jefe del regimiento de infantería en transportada 2 en ese momento, ¿recuerda quién era? En ese momento, el actual general Pino. El teniente coronel. Teniente coronel Pino en ese momento, exacto. Y otra preguntita más y nada más, que no tiene que ver con estas cadenas de mando. Cuando usted estaba en la unidad penitenciaria con Tonada, ¿tuvo algún conocimiento de que alguna persona enferma con algunos problemas pudo haber sido transportada al hospital militar? ¿Había relación entre la unidad militar, la unidad penitenciaria en la parte militar y el hospital militar? Sí, yo estoy casi seguro que sí. O sea, si llegaba una orden de traslado al hospital militar, venía y lo hacía y lo llevaban al hospital. Sí. Ajá. ¿Quién daba las órdenes de traslado al hospital militar? El comando de la brigada. El comando de brigada. Sí.
¿Puede dejar constancia, señor presidente? Deje constancia, señor secretario. Nada más por ahora. Doctor Vaca Narvaja. Sí, buenos días. Quería hacerle una pregunta aclaratoria sobre lo que acaba de afirmar. Dice que la sección radio estaba a disposición del comando de la brigada y que era un elemento que debía reaccionar con prontitud en determinadas situaciones. ¿Podría describirme qué tipo de situaciones, a qué situaciones hace referencia? Sí, por ejemplo, había determinados, el área 311 había determinado en toda su jurisdicción, ¿no es cierto?, un conjunto de objetivos a proteger, que como no se disponía de efectivos suficientes para tener en todas, en ese momento importantes eran los medios de comunicación, la misma UP1, el dique San Roque. Si no se disponía de efectivos para tener basado siempre en el lugar, bueno, pues se consideró que teniendo una sección que en caso de alarma concurriese era lo más efectivo. Ninguna otra pregunta, señor presidente, gracias. Bien. Señor secretario, antes de darle el turno de preguntas a los señores defensores, ¿por qué no le exhibe al testigo la foja 603? No, yo esta en particular no, por algunos detalles que veo ahí que, por ejemplo, censura de la correspondencia jamás se hizo y no estábamos en capacidad de hacerla, pero de ahí se debe haber desprendido una orden en mi unidad, un poco más aclaratoria en detalle por las tareas que nosotros realizamos, pero el espíritu era ese, un control, ¿no es cierto? Y esto debe haber sido al inicio, muy al inicio, y después sé que con motivo también de los sucesos que ustedes mencionaron acá, también cambió el funcionamiento dentro de la cárcel, ¿no? Puede contar en acta, señor presidente, que lo que se le exhibió es el espíritu, esto fue al inicio, y que a raíz de los acontecimientos que se están ventilando acá, cambiaron. Pueden haber cambiado, dijo, cambiaron. Pueden haber cambiado. Pueden haber cambiado. Dejé constancia, señor secretario. ¿Alguno de los señores defensores me interrogará el testigo? Perdón. Perdón. Doctor Martínez Paz. Hola. Lo que no me quedó claro es que si usted vio esa orden, la que le acaban de... No, mostrar. esta no, señor. Esta es una orden del del comandante de la brigada que no le llegaba a un jefe de sección, pero el espíritu yo lo recibí en algún documento del regimiento. Del regimiento. Exacto. Muy bien. Una pregunta. Decía al principio usted en su declaración que del COT de la brigada se establecían las misiones que se iban a hacer, por ejemplo, si era la guardia externa, etcétera, etcétera. El COT de la brigada, ¿cuál era la relación de ustedes con el COT de la brigada? No, nosotros, ¿en qué función? Por ejemplo, la en sección... las funciones que usted tenía en la UP1, cuando las cumplía, que era pocas veces. Sí, bueno, la única función, por ejemplo, llegaba un documento que lo bajaba el oficial de operaciones nuestro, pero venía del COT de la brigada, donde estaba los patrullajes, la protección de objetivos y el control de rutas que había que hacer. Y se emitía eso también, bajaba perdón, no lo entendí bien, del sí, COT de la brigada bajaba todas esas órdenes. y también una señal de reconocimiento. ¿Qué es eso de la señal de reconocimiento? Una señal de reconocimiento para que se coordinaba entre todas las fuerzas que operaban en la ciudad, por si uno estaba operando en un lugar y había policía provincial, se dice un santo, una seña, y es una señal de reconocimiento para establecer que son fuerzas amigas, ¿no? Usted cuando se encontraba en el acantonado, si había alguna novedad, ¿a quién se dirigía? A mi jefe de compañía. ¿Y al COT no le avisaba?
Bueno, obviamente, si era una cuestión de mis hombres, una cuestión interna, etcétera. Eso quiero que me aclare, por favor. Si era una cuestión interna de mis hombres, un problema disciplinario, una sanción que yo colocaba, una pequeñez de nivel sección, al jefe de la compañía. Obvio que si tenemos información de que algo importante iba a pasar en la ciudad o en un control de ruta se determinó, era simultáneo. Primero al COT, que tenía la responsabilidad, y también se le avisa a la cadena de comando. Si puede quedar constancia de a dónde se dirigía en el caso de minucias, como un poco lo ha dicho, y en el caso de cosas de alguna trascendencia. Jefe de compañía, en el caso de cuestiones más trascendentes directamente del COT. Simultáneamente dijo tanto a su jefe inmediato como al COT. Sí, porque si no, un jefe de sección queda digamos, sin la eventualidad de decir a quién informó, y básicamente a la cadena de comando para que se entere la jefatura de regimiento y el comandante de la brigada, y también por otro lado llega al COT. Claro. Deje constancia, señor secretario. No puede llamarlo el COT al jefe de regimiento diciéndole que hubo tal novedad y no conocerlo también, ¿cierto? Bien. Una pregunta más. Entonces, ¿y quién daba, perdóneme que no me quedó claro, quién daba la orden de los objetivos a proteger? El comando de la brigada. El comando de la brigada. En caso de ser necesario. Básicamente siempre eran patrullajes y control de rutas, pero si por ahí tenían alguna información de que había posibilidad de un ataque en una radio, un medio de comunicación, etcétera, íbamos y estábamos un tiempo de seguridad en ese objetivo. Había una radio ahí en el Cerro de las Rosas, no me acuerdo el nombre, que esa siempre tenía posibilidad de ataque y teníamos que dar seguridad. Usted le pregunto una cosa porque me ha quedado alguna duda. ¿Usted realizó un traslado? No, para nada, no, nunca me tocó. Nunca le tocó. No. Usted se ha explayado respecto de cómo pareciera ser que se hacían los traslados. Le pregunto por qué se explayó tanto en eso. ¿Usted sabe de traslado? Cuéntenos de un traslado suyo, de alguno. No, yo le dije... Doctor, discúlpeme, doctor Paz, dijo que no había hecho ningún traslado y no pareció que se haya explayado. Dijo que supo que se hacían en vehículos militares que no tenían medida especial de protección, por eso generalmente se hacían en el piso de las cajas, y que supone que iban con medidas de sujeción, aunque creo que dijo que el ejército no tiene dotación de esposa, pero bien, esto es lo que dijo. Correcto. Es así. Así es, señor presidente. Bueno, no tengo más preguntas entonces. Doctor Viola. Buen día, coronel. Buenos días, señor. Una pregunta técnica. ¿Qué diferencia las unidades, por ejemplo, cuando tiene un número 141, 601? ¿Puede explicarlo técnicamente? Sí. Normalmente hay el 141 es una unidad que depende, ¿no es cierto?, del tercer cuerpo de ejército. Normalmente hay una regla básica, porque así se lo dispuso en el reglamento de escritura en campaña, en que uno suma los números y lo divide por 2 y le dice el cuerpo a que pertenece. En caso 141 suma 6 dividido 2, 3, pertenece al tercer cuerpo de ejército. Bien. ¿Y el 600? El 601 es, todo lo que sea 601 es máxima conducción del ejército, es Estado Mayor General del Ejército. Gracias, coronel. Otra pregunta. Deje constancia, señor secretario. ¿Usted conoce, ya nos dijo que era subteniente, que estaba en los primeros años como oficial, pero que sintió hablar del área 311? ¿Usted conoce si el Estado Mayor del área 311 era exactamente el mismo Estado Mayor de la brigada? No, con exactitud no. De estilo le diría que debería ser, quizás con algún agregado, por ejemplo, un oficial de asuntos civiles, pero digamos, yo no sé exactamente si el Estado Mayor de la brigada era el mismo Estado Mayor del área 311, porque no trabajaba a ese nivel. Si yo hubiese sido comandante de brigada, lo conformaba bastante similar, sí. Que quede constancia de esto, señor presidente. Es decir, que no sabe si exactamente... Que no sabe si exactamente el mismo. Sí, que si él hubiera sido, lo hubiera conformado de ese modo. Deje constancia, señor secretario. Puntualmente, en relación
a las órdenes. ¿Quién imparte las órdenes? ¿El comandante o el Estado Mayor? Imparte el comandante. El Estado Mayor lo puede hacer con autorización a nombre del comandante en determinadas circunstancias. Y la responsabilidad siempre es del comandante. Bien. Que quede constancia de eso, señor presidente. Que la orden le imparte el comandante. Es así. Y agregó que El Estado Mayor, ante razones especiales y con autorización del comandante, puede impartir órdenes. puede impartir orden, pero siempre con autorización del comandante. Sobre la todo cuando responsabilidad es- finalmente siempre del comandante. ¿Perdón? Es así. La responsabilidad, La responsabilidad es finalmente del comandante. del comandante. La responsabilidad del comandante. Sobre todo cuando son estados mayores, hay dos tipos de estados mayores. Estos son estados mayores coordinadores. El estado mayor coordinador se caracteriza por no poder impartir órdenes a las unidades dependientes si no es a través del comandante, excepto que el comandante le haya dicho a los jefes de unidades: para este tema en particular pueden recibir las órdenes de este G que yo lo he avalado, nada más. Bien. Bien. Señor presidente, discúlpeme, ya que está en esto, ¿cómo si tiene alguna denominación esta actuación excepcional del Estado Mayor autorizado por el comandante? Porque usted dijo, el principio general es coordinador, excepto que el comandante le diga a una unidad que puede recibir órdenes de ese Estado Mayor. Pero ante una circunstancia sí. muy ¿Asume otro especi- nombre muy además de especial, coordinador? ¿cierto? ¿Cómo? ¿Asume otro nombre en vez de coordinador? En ese momento se transforma circunstancialmente lo que es Estado Mayor director, pero tampoco no coincide exactamente, pero es que puede dirigir alguna pequeña acción, ¿no es cierto? Sobre todo cuando son intrascendentes para el comandante y que no quiere perder tiempo en ese tipo de cuestiones administrativas. Puede quedar constancia entonces que, como no sé si está bien formulada, coronel, principio general, Estado Mayor coordinador. Coordinador. Excepcionalmente, ante un caso Excepcionalmente, concreto, un G puede tener autorización del comandante para impartir alguna se orden. llama Estado Mayor director. En este Director. Y en ese Gracias. caso se llama Pero Estado ante una Mayor cuestión, director. señor presidente, disculpe, señor fiscal, ante una cuestión menor o intrascendente para el comandante, dejar así la constancia. Claro, una cuestión menor o intrascendente, eso fue lo Por que fue ejemplo, testigo. movimientos al hospital militar. Exacto, menor o intrascendente Que para el un comandante. juzgado lo haya pedido, entonces Dejé constancia, señor secretario, con Sí. ese ejemplo. Si puedo seguir Doctor con Viola, el puede interrogatorio, señor presidente. Coronel, cuando usted en aquellos años toma conocimiento de esta sanción que le aplican al mayor Alsina, en ese entonces teniente Alsina, ¿usted recuerda puntualmente si se lo hacía responsable del hecho o se lo hacía responsable por ser el encargado en ese momento y en esas circunstancias? no, lo que escuchamos en ese momento era responsable por estar a cargo de esa fracción, ¿no es cierto? Pero no en ningún momento se dijo que él era responsable del hecho, para nada. Quiero que quede constancia de eso, señor presidente. Deje constancia, señor secretario. Gracias, coronel. ¿Algún otro de los señores defensores? Perdón, Doctor coronel. Martínez Paz. Sí. ¿Tiene conocimiento o es posible que de alguna manera las secciones rayos a las que usted aludiera pudieran hacer traslados de detenidos? ¿Por algún motivo en especial? ¿Por la importancia que tuvieran? No, yo nunca escuché que una sección rayo tenga que hacer traslado de detenido, porque la misión era otra, completamente distinta, ¿no es cierto? Por eso el traslado de detenido era como un turno que se fijaba dentro de todas las unidades de la brigada, pero nunca escuché que la sección rayo tampoco está incapacitada para hacerlo, obvio que puede hacerlo, le sobran fuerzas para hacerlo, pero y puede destacar una parte de ella porque era una sección importante, pero nunca escuché que una sección rayo tenga misión de traslado de detenidos. Si puede quedar constancia. A pedidos múltiples, deje constancia, señor secretario. ¿Algún otro de los señores defensores? Doctora Bazán. Gracias, señor presidente, doctor Cuestas Garzón. Usted habló, buen día. Buenos ¿cómo días, está? señorita. De los oficiales y de los jefes que integraban cada compañía en el RI2. Yo le quería preguntar, esta sección que integraba Quiroga como jefe de compañía de la A, ¿quiénes integraban esa compañía? ¿Qué oficiales? Sí, el teniente primero Quiroga era jefe de la compañía A y en esa compañía estaba el teniente López Pablo,
también el subteniente Valdesbull. Waldesbull, con W inicial. Uf. Me está faltando un oficial que obviamente creo que era el subteniente Ferrer. Y se habló también de que un jefe de compañía durante su testimonial no podía impartirle órdenes a un subalterno de otra compañía. ¿Usted puede explicar cuál es la diferencia entre subalterno y subordinado? Sí, sí. Cuando hay cadena de comando establecida por los reglamentos militares y las órdenes organizacionales de una unidad militar, ahí, ¿no es cierto?, estamos en presencia de subordinados. O sea, que está combinado a cumplir la orden que le imparte la autoridad superior de esa cadena de comando. O sea, Quiroga le podía impartir órdenes directamente a los 3 jefes de secciones que estaban directamente subordinados a él, ¿sí? Y no podía impartir ninguna otra orden si no lo es a través del jefe de regimiento y con autorización del jefe de la otra compañía. ¿Puede contar en acta que con la autorización del jefe de la otra compañía podía impartir órdenes? No, con ¿Eso es lo que dijo? Sí, no, sí. no, no. A ver, no. A ver, Yo no lo entendí eso. A ver, O sea, dígalo de nuevo, disculpe. Vamos a ponerlo un ejemplo práctico. Para que el teniente primero Quiroga le pudiese Silencio, impartir, por favor. le pudiese él recibe una orden de nivel superior, ¿sí? Él considera que no lo puede cumplir con el personal que le depende y va a necesitar otro personal. Entonces le tiene que avisar a la autoridad que le impartió la orden que necesita otro personal. Si esa autoridad le dice puede requerirle un oficial a otro jefe de compañía, él tiene que ir y hablarlo con ese jefe de compañía y ese jefe de compañía autorizar, sabiendo que es una orden del jefe de regimiento, para que ese oficial pase a depender del teniente primero Quiroga. Bueno, si queda la constancia que quede completa, que se informa al jefe del regimiento de que esa compañía no puede cumplir la orden para que otro la cumpla, pero con conocimiento del jefe. Sí, sí, los dos tienen que autorizar para que alguien que no es subordinado cumpla la orden. Deje constancia, señor secretario. ¿El jefe de regimiento podía impartirle órdenes en forma directa a un jefe de sección de regimiento pasando sobre la autoridad del jefe de compañía? Como poder puede hacerlo. No es el estilo de casi nadie en el ejército y no es el estilo que nosotros vivíamos en el regimiento. O sea, puede impartirlo, pero a su vez el reglamento lo combina de inmediato a ese jefe que recibe una orden de informarle a su superior directo, en ese caso el jefe de la compañía. Tiene potestad para hacerlo el jefe de regimiento, impartirle una orden directa a un jefe de sección. El jefe de sección la comienza a cumplir y automáticamente le tiene que informar a su superior directo porque no puede desconocer la actividad que le está realizando. Por potestad tiene. Que usted conozca en el RI2, ¿ha pasado alguna vez una situación similar o siempre se cumplía con esta cadena? En el año 76. Sí. No, el estilo de mando era el teniente coronel Pino, un hombre muy estricto, un mando muy personalizado y conducía muy bien el regimiento y él impartía personalmente las órdenes y a su vez los jefes de compañía lo mantenían muy bien informado, además no toleraba que no lo informen, ¿no? Obviamente. Deje constancia, señor secretario. ¿Qué concepto le merece desde lo profesional o desde lo funcional Francisco Pablo Daloya? Bueno, Francisco Pablo Daloya, prácticamente llegamos juntos al regimiento, porque yo había llegado un año antes, pero al irme con la libertad, después entramos juntos. Un hombre alegre, jovial, sumamente dedicado a su gente, una gran empatía con sus subordinados, que siempre fue mi envidia profesional, cómo lograba esa comunicación, porque al ser de la zona, ¿no es cierto?, los entendía. Nosotros siempre teníamos soldados cordobeses, los entendía mucho más, y a su vez un gran paracaidista, y eso le daba mucho prestigio con su gente, y muy subordinado, y sobre todo él siempre tuvo una relación muy sincera y franca con su jefe de compañía, que era el teniente primero Listorti.
¿Cómo era físicamente en el año 76 el teniente primero Quiroga? Si lo puede describir. Sí. Siempre fue flaco, bastante flaco, ¿no es cierto? Una altura que aprecio puede estar en 1,76, 1,77, 1,78 ahí. Un hombre muy cultivado físicamente, o sea, muy fibroso, muy fibroso, porque siempre hizo mucha gimnasia. Casi, en comparación a mí, casi rubio. Además de eso, tiene posiciones así muy marciales cuando se mueve y cuando habla. Es muy característico porque no puede hablar de otra forma que no sea reglamentaria, a tal punto que se lo llama desde siempre en el ejército el duro Quiroga, pero el duro Quiroga no por su mente, que es brillante y sacó los mejores promedios en casi todos los cursos, sino por la forma que tiene de hablar. Nosotros cuando éramos cadetes de él, lo escuchábamos y era como recitar el reglamento, como se expresaba, no que, digamos, no es que lo admirábamos por eso, nos parecía gracioso en ese momento, pero es un hombre tremendamente profesional y excesivamente reglamentario. ¿A qué hora se iniciaban las tareas en el RI2? Y podría haber un horario estival y un horario invernal, pero básicamente entre 7 y 8 de la mañana comenzaban las tareas. Cuando no había saltos, los saltos nos preparábamos en la madrugada, ¿no? Ahora una pregunta ya más concreta respecto de las órdenes en el RI2. ¿Podía un oficial o un suboficial en el RI2 en aquella época, en el 76 siempre hablamos, retirar vehículos, armamentos, radios, alguna cuestión menor sin autorización del tribunal, del jefe de regimiento? Bueno, las subunidades, las compañías, ¿no es cierto?, tenían salas de armas, ¿sí? Esas salas de armas tienen la dotación individual del personal que integra la compañía y algún armamento pesado. Ese armamento lo puede retirar con autorización del jefe de la compañía, porque el encargado de la sala de armas responde directamente al jefe de la compañía. Hay un vedor y después el jefe de la compañía. Ahora, radios importantes para comunicaciones o vehículos, eso ya dependía de la compañía de servicio y se necesitaba la autorización de la jefatura de regimiento. ¿Los oficiales subalternos tenían conocimiento integral o total de la situación que existía en la jurisdicción de la brigada? O sea, ¿qué es lo que podía saber un oficial subalterno de las órdenes de los superiores? El oficial subalterno es un término bastante amplio para lo que se vivía en ese momento, ¿no? Va desde teniente primero a subteniente. O sea, gente con 21 años y con 30. Y con distintos niveles de información. Entonces, sin duda que depende del nivel donde él está ubicado y el puesto, el cargo que tenía mayor o menor nivel de información. Por ejemplo, había en la brigada destinados tenientes primeros. Esos tenientes primeros, seguramente, ¿no es cierto?, que estaban en la compañía de comando y servicio de la brigada, tenían un nivel de información superior a los que estaban en el regimiento, porque están en un nivel de conducción donde se vislumbra la situación general de otra manera, tienen otro tipo de información. O sea, depende del cargo que tuviese y la jerarquía dentro del oficial subalterno tenía un tipo de información. Yo creo que, por eso estaba un general a cargo, la situación general de lo que pasaba en el área 311 a nivel subalterno, podían conocer un 20, un 30%, nada más. ¿Usted sabe si en el COT se entregaban constancias escritas por las órdenes que transmitían los oficiales subalternos? ¿Me puede explicar un poquitito más eso? Claro, si las órdenes que se transmitían desde el COT, que recién se estuvo hablando de la función, si había una constancia escrita de que el COT le había dado una orden al fulano de tal, a un oficial de menor jerarquía. Si eran generales, a mí me consta haber visto papeles del COT con protección de objetivos, patrullajes y control de rutas, ¿sí? Pero una orden específica nunca la vi, así que esté firmada por ahí en el COT una orden pequeña, ¿no es cierto? No me consta.
si un oficial cumple una orden que la transmitió el COT, por ejemplo, en este caso que estuvimos hablando de traslado de detenidos, y hay un resto de misión, no sé si llamarle misión, si ese es el término, que excede el de la orden, o sea, por ejemplo, el de traslado de un lugar hasta otro lugar y se le agrega otra parte más. Eso se tiene que poner en conocimiento de los jefes, cómo es el procedimiento. Si en el COT le dicen que tiene que hacer algo más, por ejemplo. Bueno, distingamos horario de actividades si hiciera de noche, ¿no? Pero vamos a una situación normal, horario de actividades. El jefe de COT no impartía ninguna orden a un jefe de subunidad del regimiento si no se le avisaba al jefe de regimiento. El jefe de regimiento no lo hubiese permitido, ¿sí? Porque automáticamente hablaba con el comandante de brigada, este mayor me está impartiendo órdenes dentro del regimiento. O sea, eso no se podía hacer. Ahora, supongamos que está autorizado por el jefe de regimiento, cumple una misión, vuelve y el COT le quiere extender la misión a otra cosa. Él no puede comenzar la misión si previo no se presenta al jefe de regimiento y le dice, me están ordenando emplear los vehículos y mi personal para otra misión que no es la que usted me autorizó, que llegaba hasta acá. O sea, eso es un procedimiento normal, que lo hace todo jefe. Y hablando del COT, ¿a qué distancia estaba el COT del Juzgado de Instrucción Militar 73 y del Consejo de Guerra? Ahí en la brigada, en la 4ª brigada. Si lo sabe. Bueno, sí, es menos de 100 metros, o sea, es una distancia de 60, 70 metros, calculo yo. Si puede quedar constancia de la distancia. Deje constancia, señor secretario. Nada más, gracias. Y Muchas después una constancia de lo que el señor dijo respecto de la rotación de las secciones en la UP1, que le tocaban cada 40 días a una sección, porque eran muchas las secciones que rotaban en la UP1. Deje constancia, Y que la cumplían el RI 12, el RI 14, la compañía no sé cuánto, cuarta, ¿cómo dijo? No, el grupo de artillería 4. Ese grupo de artillería 4 y la PM. Y la PM. Deje constancia, señor secretario. Perdón, abuso. Sí. Y que se relevaban los días viernes. Deje constancia, señor secretario, y que a veces, bueno, no dependía de las funciones o si tenía que ser salto, más podía variar, digamos. Exacto. ¿Algún otro, doctor Casasnoble? Gracias, señor presidente. Buenos días, coronel Esteban. Ya nos explicó al comienzo de su exposición de que usted era jefe de sección. Exacto. Como jefe de sección, mi pregunta va a ir referida a su obligación como instructor de soldados conscriptos. ¿Cuáles eran las funciones que usted les hacía cumplir a ellos? Bueno, son, digamos, simultáneamente el jefe de sección en ese momento era instructor también, ¿no es cierto? O sea, el jefe de sección debe capacitar a sus soldados en todas las funciones que ellos tienen que desempeñar en el combate. Por eso le transmite informaciones de táctica inferior, informaciones de comunicaciones, de ingenieros, tiro, todo lo que usted se puede imaginar para formar un soldado. Es responsable de la disciplina de esa fracción, es responsable del cumplimiento de la misión de esa fracción, depende directamente del jefe de la compañía, tiene la responsabilidad, por supuesto que apoyado por el jefe de compañía, de la ley y orden dentro de su organización, y a su vez debe velar por el bienestar de su tropa, entonces atender todos los problemas personales que ellos tengan, ¿no? También ocupaba tiempo en efectuar evaluaciones de los periodos, de distintos periodos de instrucción y así mismo como salidas al terreno, por ejemplo. ¿Si salíamos al terreno? Al terreno, sí. Ah, sí, seguro. Eso ya estaba manejado. Digamos, un jefe de sección no puede disponer una salida al terreno mayor a unas horas. O sea, puede salir con autorización del jefe de compañía unas horas porque significa un apoyo logístico. Entonces ya la compañía podía salir por unos días al terreno y el regimiento podía salir por más días al terreno porque ya hay que montar una logística para darle comida caliente y todo lo demás. O sea, el jefe de sección sale al terreno por unas horas, nada más. Excepto que participe de un ejercicio de mayor nivel. Bien. Además, en el caso, por ejemplo, que un jefe de sección sea también paracaidista. Sí. Y en el caso que integre un equipo de competición, como ya señaló, por ejemplo, el caso de Mona Ruiz.
¿qué tareas implicaba, por ejemplo, participar de un equipo de competición, de lo que usted conozca? Bueno, era la envidia nuestra en ese momento, porque significa muchas horas dedicadas a lo que a nosotros nos gustaba más en ese momento, que era el paracaidismo y el paracaidismo comandado, y sobre todo participar con vedettes internacionales también del paracaidismo, como los Golden Nerds, etcétera, ¿no? Entonces, un entrenamiento específico, tenían un equipamiento muy particular, tenían los mejores paracaídas y además eran muy buenos y se lucían siempre en todas las mucho entrenamiento y mucho tiempo dedicado a eso, sin duda. ¿Puede dejar constancia, señor presidente, que un jefe de sección paracaidista, como el caso de Mona Ruiz, llevaba mucho entrenamiento y mucha, ¿cómo era lo que dijo finalmente? Mucha dedicación. Y mucha dedicación a dicha tarea. Deje constancia, señor secretario. Por integrar el equipo especial de competiciones. Exactamente. Deje constancia, señor secretario. En dicho entendimiento, y de acuerdo a lo que veníamos, lo que lo vengo interrogando, ¿usted considera que un teniente de esas categorías, qué estima usted? ¿Que puede haber participado más en los traslados, por ejemplo, en los traslados? ¿En las rotaciones? ¿Qué estima usted? ¿Que era un teniente con mucho tiempo destinado a las rotaciones o que era un teniente más destinado